En este video te voy a explicar cómo ejecutar la compra del token CW100, ClickWinner 100, que es este que está acá. Y bueno, este es el otro token. Tenemos dos tokens, el ClickWinner 100 y el ClickWinner 1000, como pueden ver acá. En la descripción del video le voy a dejar los enlaces a estos dos tokens directamente para que no tengan que buscarlos. Entonces, vamos a comprar el token ClickWinner 100. Para ello tenemos que inscribirnos. La inscripción es totalmente sencilla. Simplemente conectamos nuestra wallet de MetaMask. Le damos clic aquí, conectar wallet. Le damos clic a MetaMask. Una vez que le demos clic, nos aparece esta ventana de que nos está conectando a MetaMask. Pero para autorizar la conexión tenemos que firmar. Con esto no hay problema. Le damos aquí al botón de firmar. Y bueno, ya podemos ver aquí que me aparece mi billetera a la cual yo agregué el saldo. Vamos a consultarlo rápidamente aquí en MetaMask. Y aquí podemos ver los saldos que agregué en la parte anterior. Entonces tengo 11 Matic y $109. Les recuerdo que normalmente con uno o dos Matic es más que suficiente para los gastos de comisión. Y en dólares, normalmente les recomendaría $105 como mínimo para tener para los gastos de comisión de esta plataforma. Esta plataforma se llama Refinable y es una plataforma para crear tokens, comprar tokens y vender tokens NFT. Entonces, más adelante haré otros videos donde explico cómo se trabaja esta plataforma. Sin embargo, lo que usted necesita trabajar bien o conocer bien es su billetera de MetaMask. Entonces, les recuerdo, para el token ClickWinner 100 hay 1000 unidades y para el token ClickWinner 1000 también hay 1000 unidades. Es decir, cada vez que se compren esos tokens, las unidades disponibles van a estar reducidas. Claro está, usted puede comprar el token y venderlo en un futuro sin problema, al precio que sea. Sin embargo, la persona que vaya a comprar va a estar consciente del valor correspondiente de ese token en nuestra plataforma. Bueno, una vez acá, aquí vemos la descripción, aquí vemos digamos la imagen y le damos aquí el botón negro que aparece Buy Now, comprar ahora. Y nos aparece una ventana recapitulativa de la compra que vamos a hacer. El token vale $101 y aquí el sistema nos cobra un por ciento. De hecho, es una de las comisiones más bajas que también encontré. Normalmente OpenSea cobra más de 2%. Aquí solo se paga 1% de comisión. Y bueno, para confirmar la compra le doy botón aquí de confirmar. Mira aquí abajo la cantidad que se va a reducir y para que se tenga en cuenta de que se gastan los tokens que se compran. Mejor dicho, pasan de un usuario a otro. Le doy a confirmar y para poder proceder a la compra tenemos que dar permiso para que esta plataforma Refinable acceda a nuestra billetera, si no, no es posible la compra. No hay problema con eso, simplemente le damos confirmar el contrato. Ahora nos aparece otra ventana, en este caso ya sería para ejecutar la compra. La primera ventana era para que la plataforma accediera a nuestra billetera para poder debitar los dólares. Y ahora vamos a ejecutar la compra con la segunda confirmación. Después que hice la compra, me va a aparecer esta ventana. Y aquí me va a decir ítem comprado. Digamos que la compra del ClickWinner 100 ha sido hecha exitosamente y ahora puede ser vista en mi cuenta. Y aquí, bueno, si usted quiere escribir su email para ser notificado de algunas novedades, usted puede escribir su email sin problema y darle Get Notified. En este caso yo lo voy a cerrar, aunque vez tras vez se lo va a pedir. Yo lo voy a cerrar porque no quiero notificaciones. Y como podrán ver, yo soy poseedor de un token de 1000, porque bueno, solo compré uno, que vale 100. Entonces, bueno, ese token incluso lo puedo vender, lo puedo vender. ¿Cómo hago yo para ver ese token? Nos dirigimos aquí a donde está la billetera, le damos a la flechita esta y le damos a My Profile y, mejor dicho, E-Items. Nos abre esta ventana y como podrán ver, en mi ítem ya tengo este token. Si usted va antes de comprar el token, aquí no le va a aparecer nada. Y cuando usted lo ponga en venta, si quiere, les recomiendo que no, porque si no, no va a recibir ingresos, le da aquí a For Sale. Entonces, un punto importante es que la compra se hizo exitosa y también podemos verificarla en la blockchain. Por ejemplo, le damos aquí clic al ítem, ver el ítem, el token.
Recuerden, cada token es único. Cada token es único con una identificación. Aunque la imagen es la misma, digamos que cada unidad tiene una identificación diferente. Vamos a bajar. Y bueno, aquí podemos ver la fecha de creación, la fecha en que se puso en venta los tokens y aquí sale vendido. Y esta es la persona que lo vendió, el creador, ClickWinner, nosotros. Y la persona que lo compró, esta es mi billetera, ven aquí arriba, 0xAF26, 0xAF26. Si lo quiero ver en la blockchain, le doy clic aquí, a donde está la flecha, o donde sale el minuto, donde sea. Aquí podemos ver, digamos, el historial de la transacción que se hizo. Y podemos ver aquí abajo, transferencia de tokens, digamos, el creador, en este caso ClickWinner, y usted, 0xAF26 el comprador de ese token. Es decir, no se puede hacer trampa de que alguien posea el token sin poseerlo porque va a aparecer en la cadena de bloques, pero sobre todo va a aparecer aquí en el historial. Este es el nuevo dueño, digamos, del token y es a esa misma billetera donde se le van a estar depositando las ganancias. Es a esa misma billetera. Vamos aquí a MetaMask y podemos ver que se me descontó los dólares que yo había depositado porque compré el token. Y podemos ver que la billetera que está aquí es la que va a recibir los, digamos, los tokens. Cuando yo le deposite a la cuenta, le van a llegar directamente a acá. Aunque bueno, aquí parece mayúscula, pero es la misma billetera. Si se pueden dar cuenta, entonces sería 0xAF26, 0xAF20, bueno, el 6 no aparece, BD89, BD89. Entonces, cuando yo le deposite los dólares a esta cuenta, le van a llegar a usted directamente acá. Y después usted los retira a Binance o a KuCoin o a cualquier exchange que acepte USDT de la red de Polygon Matic, y después usted hace con el dinero lo que quiera. Entonces, la ventaja de esto es que es anónimo. Nadie sabe a quién pertenece esta billetera o a esta. Bueno, cuando se vaya comprando, nadie sabrá quién que usted compró o que usted vendió. Simplemente usted va a poder verificar en la blockchain todo el historial. Es decir, es transparente y anónimo al mismo tiempo. Bueno, no me quiero extender mucho, ya quizás haré otro video dando más explicaciones sobre este asunto. Lo que quería hacer con este video era simplemente cómo se podía comprar el token ClickWinner. Les recuerdo, los enlaces se los voy a dejar directamente en la descripción de este video para que no haya ningún problema. Entonces, me despido y nos vemos en un próximo video.